Hebreos, ahí donde estamos meditando y estaremos por unos días más, en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, versículo 3. El libro de Hebreos ya está yendo hacia el final de la Biblia. Si usted es nuevo en la palabra del Señor, ese libro está en el Nuevo Testamento y ya está encaminándose al libro de Apocalipsis. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice así la bendita palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Leamos juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dios, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor. Queremos posar por un momento, Señor, para darte una vez más toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el único merecedor de toda la gloria y toda honra y toda alabanza, Señor. Por ello, Señor, es que inclinamos nuestra cabeza, Señor, y abrimos nuestros labios para darte a ti, Señor, esa alabanza, esa gloria, ese reconocimiento, Señor. Padre, gracias, porque la verdad, Señor, que es un privilegio, Señor, que tenemos. No es, Señor, una carga, no es, Señor, algo pesado, sino es algo que lo deleitamos, oh Dios. El venir a tu casa, Señor, el venir a tu presencia, el exaltar tu santo y bendito nombre, oh Dios. Padre, gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, que así como hemos abierto nuestros labios, ahora, Señor, abramos nuestros oídos, oh Dios, para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy en este día, oh Dios. Padre, venimos hambrientos, venimos sedientos, venimos con deseo de escuchar una palabra que venga de lo alto, Señor. No una palabra que venga del hombre, sino una palabra que venga de ti, oh Dios. Oh Padre, ayúdame, Señor, a discernir esa palabra, Señor. Ayúdame, Dios, a recibir esa palabra, Dios. Ayúdame, Dios, a atesorar esa palabra, Señor. Y de una manera u otra, Señor, ayúdame a practicar esa palabra, Dios. Dios, gracias. Pedimos, Señor, por aquel que todavía no te conoce, Señor, que hoy día, Señor, tú abras su entendimiento, Señor, y entienda, Señor, lo extraordinario de la gracia tuya, Señor. Lo que entienda, Señor, cuánto tú nos has amado, Señor, de una manera especial, oh Dios. Oh Padre, obra en el corazón, en la mente, en el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Aquel que se ha desviado, Señor, tráelo una vez más a tus caminos, Señor. Y aquel que se ha permanecido fiel, Señor, aquel que ha permanecido firme en tus caminos, Señor, bendícele de una manera especial. Fortalécele para que continúe de esa manera, oh Dios. Te lo pido, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda esa iglesia dice: amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano o a su hermana que están al ladito de usted. Dígale que le aman, el amor del Señor. Dígale que bendecido, que contento estoy de poder estar en la casa y tenerte a un lado. Amén. Bien, hoy día, hermano, quisiera hablar acerca de la salvación es grande porque la gracia de Dios es grande. La salvación es grande porque la gracia de Dios es grande. Y nos hemos venido hablando acerca de la salvación es grande por diferentes razones. Y ya tocamos en día atrás que la salvación es grande porque el Salvador es grande. Y Jesucristo hace una declaración y le dice a aquellas personas: he aquí delante de ustedes uno más grande que Salomón. Y usted, si mira la historia o mira la Biblia, usted va a encontrar de que Salomón tomó 7 años en edificar el templo y 13 años en edificar su palacio. Sin embargo, Jesucristo tomó solamente 6 días para edificar todo el universo.
Y no, usted lee la Biblia, usted va a encontrar que Salomón, este hombre, escribió 3000 proverbios y escribió 1005 cantos. Sin embargo, Jesucristo, sin escribir una sola palabra, se han escrito miles y miles de libros acerca de él. Usted lee la Biblia, usted va a encontrar de que Salomón estudió acerca de los árboles, acerca de las plantas, acerca de los animales. Jesucristo, dice la Biblia, trajo a la existencia todo el mundo vegetal y todo el mundo animal. Usted lee la Biblia, usted va a encontrar de que Salomón tenía muchos sirvientes, muchos soldados. Pero usted lee la Biblia, usted va a encontrar que Jesucristo tiene millones de ángeles, arcángeles, serafines y querubines que le alaban y le adoran todos los días. Usted lee la Biblia, usted va a encontrar que este hombre, Salomón, recibió sabiduría. Y usted lee la Biblia, usted va a encontrar que Jesucristo es la fuente de la sabiduría. Usted lee la Biblia y usted va a encontrar de que este hombre, Salomón, tenía un gran trono. Y la Biblia lo pinta y lo hace ver como algo grandioso. Pero usted lee la Biblia, usted va a encontrar que Jesucristo tiene un trono mucho más grande, mucho más excelso. Usted lee la Biblia, usted va a encontrar de que este hombre vivió solamente unos años. Usted lee la Biblia y va a encontrar que Jesucristo es de la eternidad a la eternidad. Usted lee la Biblia, usted va a encontrar que este hombre, una vez él trajo a la existencia ciertas cosas. Jesucristo, escuche esto, creó todas las cosas. Y usted lee la Biblia, usted va a encontrar de que este hombre, Salomón, él solamente fue hijo del gran rey David. Y Jesucristo es hijo del gran Jehová de los ejércitos. Por eso él dijo, la salvación es grande porque el Salvador es grande. Ahora lo otro que miramos es que el Salvador es grande porque el costo o lo que se pagó por la salvación es grande. Su sangre preciosa. Y hemos dicho que sin esa sangre no hay perdón de pecados. Sin esa sangre no hay limpieza de pecados. Sin esa sangre no hay libertad de pecados. Sin esa sangre no hay limpieza de impurezas. Sin esa sangre no hay gozo interno, no hay paz interna, no hay seguridad. Sin esa sangre, pero con la sangre de Cristo tenemos eso y mucho más. Luego miramos acerca de que la salvación es grande porque los beneficios son grandes. Y mira, y meditamos en ese día la grandeza de ser nosotros redimidos por Dios. Eso es grande, hermano. No, yo pensé que estaba en la iglesia hoy día. Pero la verdad es esta, de que somos redimidos, comprados por la sangre de Cristo. Y eso es grande. De que somos nosotros hechos hijos de Él. Somos adoptados en la familia. Y eso es grande. Que no nos somos justificados por su sangre. Y eso es grande. Y que nosotros un día seremos glorificados. Tendremos un cuerpo nuevo. Y eso va a ser absolutamente grande. Ahora, la semana atrás hablamos acerca de que la salvación es grande porque su nombre es grande. Dice la Biblia de que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y decíamos, la salvación no es en los profetas, no es en los pastores, no es en los sacerdotes, no es en los apóstoles, no es en los maestros, no es en los filósofos, es solamente en Cristo Jesús. Ahora, hoy día quiero hablar acerca de que la salvación es grande porque su gracia es grande. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice la bendita palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, escuche esto, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Y no hay una gran diferencia entre lo que la Biblia habla acerca de el pacto del Antiguo Testamento, el pacto que es llamado el pacto antiguo, que es el pacto de la ley, que es el pacto fue dado en el monte de Sinaí. Hay una gran diferencia en el pacto del Nuevo Testamento, que es llamado el nuevo pacto. El pacto, dice la palabra, el pacto de la gracia, el pacto que fue dado en el monte del Calvario. Te lo voy a decir una vez más. Hay una gran diferencia entre el pacto del Antiguo Testamento, el pacto que es llamado el Antiguo Pacto, el pacto que se basaba en la ley y que fue dado en el monte de Sinaí. Hay una gran diferencia entre el Nuevo Pacto, que es el que vemos en el Nuevo Testamento, es el pacto de la gracia, es el pacto dado en el monte Calvario. Ahora, hoy día quiero tocar acerca de que la gracia de Dios es que Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. La misericordia es de que Dios no nos da lo que merecemos, pero su gracia es de que Él nos da a nosotros lo que no merecemos. En otras palabras, piensa por un momento. Si te has portado bien, si has hecho las cosas bien y te ha ido bien, ha sido por la pura gracia de Dios. Ahora, si te has portado mal y te ha ido bien, ha sido por la pura misericordia de Dios. Te lo voy a repetir una vez más. Si te has portado bien y te ha ido bien, ha sido por su propia gracia y por su única gracia. Si te has portado mal y te ha ido bien, ha sido por su misma misericordia. Porque la misericordia es que Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. Sin embargo, su gracia nos da a nosotros lo que no merecemos. Hoy día quiero abundar en esa gloriosa gracia de Dios, en esa grandiosa gracia de Dios. Y hay ocasiones que usted y yo tomamos la gracia de Dios como algo bien superficial, o como algo que merecemos, o algo que Dios está obligado a darnos. Te lo voy a decir una vez más. ¿Cuántas veces nosotros tomamos la gracia de Dios como una obligación de parte de Dios? Que Dios tiene que bendecirme porque soy quien soy. Porque me llamo como me llamo, o me apellido como me apellido, o porque tengo un puesto a la iglesia. No, hermano. Escúchame bien aquí. Por la pura gracia de Dios nos levantamos hoy día de cama. Por la pura gracia de Dios, usted y yo tuvimos hálito en nuestros pulmones y palpitar nuestro corazón por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios llegamos hoy día a la casa del Señor. Por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios hay alimento en esta casa. Por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios Él ha sanado nuestros cuerpos. Por la pura gracia de Dios. Todo ha sido por la gracia de Dios. La palabra, nada merecemos, pero Dios nos lo ha dado. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 3, por su gracia sois justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Él dice, por su gracia, somos salvos por su gracia, somos perdonados por su gracia. Mire, nosotros somos resultado de la gracia de Dios. Es más, nosotros somos trofeos de la gracia de Dios. No me escuchaste. Nosotros somos resultado de la gracia de Dios. Somos nosotros trofeos de la gracia de Dios, porque todo ha sido por su gracia. Mire, de este lado de la vida nunca entenderemos lo grandioso y lo grande y lo extraordinario de la gracia de Dios. Se lo voy a decir nada más. De este lado de la vida, porque después de esta vida, después de dejar de palpitar el corazón y de respirar, hay otra vida. Pero de este lado de la vida, nunca entenderemos la grandiosa, la extraordinaria gracia de Dios. Es más, en la eternidad misma no va a ser suficiente para entender la gracia de Dios. No. Si nosotros nos ponemos a pensar en la realidad de la gracia de Dios, que Él nos da a nosotros lo que no merecemos,
ni la eternidad misma va a ser suficiente para entender nosotros por qué Dios ha tenido tanta gracia para con usted y para conmigo. Hoy día quiero hablar de dos pasajes de la Escritura que claramente hacen ver la gracia de Dios. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Para que veamos que el Dios del Antiguo Testamento fue un Dios con mucha gracia. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios con mucha gracia. Solo quiero llevarle primeramente allá en el libro en los libros de los Reyes, allá en Segunda de Crónicas 33, nos habla de un hombre llamado Manasés. Manasés. Ahora, de este Manasés que le voy a hablar, no es el hijo de José, el hijo de Jacob, que fue un patriarca. De este Manasés no le voy a hablar, porque José tuvo un hijo que se llamó Manasés. Le voy a hablar de un Manasés que fue hijo del rey Ezequías, uno de los reyes más grandes y más prestigiosos de lo que es el reino del sur, Judá. Le voy a hablar de ese Manasés. Abra su Biblia, el libro de Segunda de Crónicas 33 del 1 al 9. Y yo quiero que vea una vez a este hombre Manasés, uno de los reyes más malignos, más corruptos, más perversos y más depravados que habla la Biblia. Se lo voy a decir una vez más. Porque Acab y Manasés se parecen mucho. Pero este Manasés lo dejó atrás a Acab. Dice la Biblia de que este hombre fue uno de los más malignos, más corruptos, más perversos y más depravados. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 33, del 1 al 9. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todos los ejércitos, a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a los adivinos, a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ahora, quiero tomar un momento para, antes de hablar de este hombre, hablarles de quién fue el padre de este hombre, de Manasés. La Biblia nos dice que fue este rey Ezequías, un hombre que se destaca en la Biblia por su fe y por su devoción a Dios o por Dios. Y no, este Ezequías, dice la Biblia, es un hombre que quitó todos los ídolos de los lugares altos. Este hombre Ezequías, que fue el padre de Manasés, que quebró todas las imágenes, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había levantado del desierto, para que para este entonces, en el tiempo de Ezequías, la gente adoraba aquella imagen o aquella serpiente que fue levantada en el desierto en el tiempo de Moisés. Este hombre, dice
dice la Biblia, mostró un compromiso firme en los mandamientos de Dios. Este hombre restauró el culto en Jerusalén. Buscaba a Dios en sus problemas. Cuando tenía problemas, buscaba de Dios. Este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Se entregó a Dios de todo corazón y con todo el corazón. Restauró la celebración de la Pascua y estuvo por profeta y por consejero a Isaías, o al profeta Isaías. Este hombre fue algo especial. Ahora, no fue, si usted lee la Biblia, este hombre Ezequías no fue un hombre perfecto, no fue un padre perfecto, pero sí fue un hombre y un padre que tenía fe y confianza en Dios. Yo imagino que Ezequías en varias ocasiones oró por su niño. Me imagino que cuando Manasés estaba pequeño, estaba de brazos, continuamente estaba orando por él, estaba pidiendo la bendición de Dios, estaba diciendo: Señor, que mi hijo sea un siervo tuyo, que mi hijo haga, Señor, lo que yo no he logrado hacer, Señor, que mi hijo sea un instrumento en tus manos para que de tu reino, Señor, sea glorificado en la tierra. Me imagino yo que él oró de esa manera, porque así oramos nosotros los padres, ¿no es así, hermano? Porque así oramos los abuelos también por nuestros nietos, ¿verdad que sí, hermano? Y nos oramos para que Dios los bendiga, para que Dios los use, para que Dios se glorifique en la vida de ellos. Me imagino que Ezequías oró muchas veces por Manasés. Me imagino yo que al ir creciendo, Ezequías le aconsejó a Manasés, empezó a hablar acerca de la palabra de Dios, empezó a decirle: mira, los caminos de Dios son los mejores caminos, obedecer al Señor es lo mejor que tú puedes hacer. Me imagino que Ezequías aconsejó a su hijo Manasés, porque eso hacemos los padres, ¿no es así, hermano? Ahora escuche esto, hermano. Dice la Biblia de que a pesar de todo y por encima de todo lo que hizo Ezequías, Manasés fue un hombre perverso e hizo abominaciones delante de Dios. Eso me hace pensar de que de buenos padres salen buenos hijos, pero también de buenos padres salen malos hijos. Y de buenos padres o de malos padres salen malos hijos. Lo lindo es de que buenos padres salen buenos hijos también. Bueno, no ese es mi tema. Permítame volver a Manasés. Manasés, dice la Biblia, que reedificó los altares que su padre había quitado. Manasés dice que levantó altares a los Baales. Que Manasés dice que hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército del cielo, o sea, a las estrellas, a los astros. Manasés sacrificó a sus hijos en el fuego, o sea, los dedicó a aquellos dioses en el fuego, los quemó vivos. Manasés dice, practicó la magia, practicó la hechicería, practicó la adivinación, practicó la invocación a espíritus, consultó a los brujos y extravió a todo el pueblo de Judá. Este hombre era un mundano con toda la M mayúscula. Este hombre era una persona perversa. Pero yo quiero que aquí en este pasaje veamos lo sobresaliente de la gracia de Dios. Porque usted lee la Biblia, dice la Biblia de que Manasés se arrepintió sinceramente delante de Dios. Que Manasés, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la vida que había vivido, dice la Biblia de que él oró a Dios y Dios tuvo misericordia de Manasés. Eso es glorioso. Eso me habla de la grande y la extraordinaria gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Que Dios por su gracia lo perdonó, lo restauró, lo renovó, lo regeneró y lo puso una vez más como rey de Judá. Dios hizo eso. Este es un claro ejemplo, hermano. Es un claro ejemplo de que no importa qué tanto pecado hemos cometido, la gracia de Dios siempre es la puerta de redención. Que no importa qué tanto hemos pecado, la gracia de Dios es el camino de regreso a Dios. Que no importa hasta dónde hemos caído, la gracia de Dios nos alcanza.
que no importa a qué hoyo nos encontramos, la gracia de Dios nos saca de ese lugar. Que no importa qué tan lejos estemos de Dios, la gracia de Dios va y nos busca y nos trae de nuevo sus caminos. La gracia de Dios. Que una más, este es un claro ejemplo de la inmensa y la extraordinaria gracia de Dios. Ahora, si todavía no entiendes lo que quiero decir, lo que estoy diciendo es de que por encima de nuestros errores, por encima de nuestras faltas, por encima de nuestros pecados, por encima de nuestros extravíos, por encima de nuestras perversidades, por encima de todo lo que podamos hacer mal, podemos encontrar, escuche esto, perdón de Dios y ser recibidos por Dios, ser restaurados, ser renovados, si volvemos o no volvemos sinceramente a Dios. Eso es algo glorioso. Por eso decía hace un momento atrás que la eternidad misma no va a ser suficiente para entender la gracia de Dios. De una persona tan pecadora como lo fue Manasés o como lo hemos sido nosotros, Dios ha tenido misericordia y ha demostrado de su gracia para con nosotros. Ahora permítame traerle un pasaje en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesucristo está enseñando a las personas. Y Él usa una parábola muy conocida por nosotros, ahí en Lucas capítulo 15. La parábola que se nos habla en ese lugar es la parábola de aquel hijo pródigo, del hijo pródigo. Aquel que malgastó la herencia del Padre. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Estoy leyendo Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió sus bienes. No muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: si cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora estoy seguro que usted ha leído ese pasaje muchas veces. Este pasaje donde habla acerca de este joven que va al padre y le dice: Padre, yo no quiero esperar a que tú te mueras para recibir la herencia. Quiero que me des lo que me corresponde. Y dice que la Biblia dice de que el padre le dio lo que le correspondía de herencia. Y este joven, dice, se fue muy lejos y desperdició todo lo que el padre le había dado, viviendo perdidamente. ¿Me está escuchando, iglesia? Pero un día dice la Biblia de que él volvió en sí. Él empezó a pensar y dijo: en la casa de mi padre aún los siervos comen mejor que yo, y yo me estoy muriendo aquí de hambre. Él empezó a recapacitar de lo que él había hecho. Por fin se sentó a pensar cuidadosamente. Por fin reconoció lo tonto que había sido en tomar esa decisión.
Y él dice, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no soy digno de eso. Pero dice la Biblia de que cuando el padre lo vio, dice cuando aún estaba este joven caminando, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Mire, fue movido a misericordia. O sea, fue movido a no darle lo que merecía. Esto es misericordia. Fue movido a misericordia. Y dice la Biblia de que lo abrazó, lo besó, así hediondo como venía, así sucio como venía. Él lo abrazó, lo besó y le dijo a las personas, quiero que vayan y le den una ropa limpia. Quiero que vayan y le pongan el anillo en su dedo, el anillo de la familia. Quiero que vayan y le pongan zapatos nuevos. Quiero que vayan y traigan el animal más gordo y lo cocinen porque queremos hacer fiesta. Porque mi hijo era muerto, mas ahora vive, ha regresado a la casa. Bendito sea el Señor. Hermano, esto me habla de la gracia de Dios. Esto me habla acerca de que el Padre le recibe, el Padre le perdona, el Padre le viste, el Padre le restaura, el Padre le hace fiesta. Aquí vemos la extraordinaria gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora escúchame bien lo que voy a decir aquí, hermano. La gracia de Dios me hace ver a mí esto. La gracia de Dios va a permitir que hagas tú lo que tú crees que es lo mejor para tu vida. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a permitir que tú malgastes lo que Él te ha dado. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a permitir que pases por ciertos problemas. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a permitir que tú hagas lo que tú desees con tu vida. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a permitir que tomes tus propias decisiones, aun cuando no son las mejores. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a permitir que vayas a través de experiencias que te van a doler, que te van a hacer sufrir por la pura gracia de Dios. La gracia de Dios te va a permitir que te enlodes una y otra vez. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a permitir que desperdicies tu vida si ese es tu deseo. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a permitir que pases por necesidad, por haber hecho lo incorrecto. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a permitir que vivas como tú quieres vivir. La gracia de Dios. Pero escúchame bien aquí. También la gracia de Dios te va a recibir cuando tú regreses a casa. La gracia de Dios te va a recibir para atrás cuando tú no tengas nada. La gracia de Dios. La gracia de Dios te va a recibir cuando todas las demás personas te den la espalda. La gracia de Dios te va a recibir. La gracia de Dios te va a recibir cuando reconozcas que no hay mejor camino, no hay mejor vida que la vida con Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios te va a recibir cuando reconozcas que no hay como tu Padre Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios te va a recibir cuando estés cansado y no tengas nada, y cuando te canses de vivir fuera de los caminos de Dios. La gracia de Dios te va a recibir. La gracia de Dios te va a recibir cuando te humilles delante de Dios. La gracia de Dios te va a recibir cuando te des cuenta del error en que estás viviendo. La gracia de Dios te va a recibir cuando no tengas nada, cuando lo que tenías ya no lo tengas. La gracia de Dios te va a recibir. La gracia de Dios te va a recibir cuando, tal y como estés, así hediondo, así sucio, Dios te va a recibir por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es la extraordinaria gracia de Dios, de que Él me recibe, me levanta, me restaura, me renueva y me transforma por la pura, extraordinaria y gloriosa gracia de Dios. Mira, el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios, el 1 de Corintios, algo bien especial. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por su gracia no es, porque su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la verdad es esta. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios dice que es tan grande, yo soy lo que soy. Y podemos decir nosotros, por la pura gracia de Dios, que es extraordinaria, somos lo que somos.
Mira, si tú has recibido perdón de pecados, tú sabes algo acerca de la gracia de Dios. Si tú tienes salvación y estás seguro de tu salvación, tú sabes algo de la gracia de Dios. Si la sangre de Cristo ha lavado tu vida, tus pecados, tú sabes algo de la gracia de Dios. No. Si has sido cambiado por el poder de Dios, tú sabes algo de la gracia de Dios. Si has sido una más, si tú ya no eres el mismo, la misma, tú sabes algo de la gracia de Dios. Si todavía una más no ha sido completada la obra en ti, tú sabes algo de la gracia de Dios. Todo ha sido por su gracia. Somos perdonados por gracia. Somos salvos por gracia. Somos cambiados por gracia. Somos transformados por gracia. Somos hijos de Dios por gracia. Y gracia es el favor que Dios nos da que no merecemos. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo soy lo que soy por su gracia. Porque escúchame bien, hermano, la gracia de Dios es la bondad o las bondades inmerecidas que Dios nos ha dado. La gracia de Dios es el beneficio o los beneficios de Dios que son inmerecidos para nosotros, que Dios nos ha dado. La gracia de Dios son el favor o los favores inmerecidos de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. La gracia de Dios son las bendiciones o las bendiciones inmerecidas que Dios nos ha dado. Gracia es lo mejor que Dios nos ha dado a los peorcitos de nosotros. Yo esperaba un mejor amén. La gracia de Dios es Dios dando lo mejor de Él a personas que no merecen nada. Porque Dios nos ha dado bondades que no merecemos. Voy a ver si les saco un amén. Dios nos ha dado beneficios que no merecemos. Dios nos ha dado favores que no merecemos. Dios nos ha dado bendiciones que no merecemos. Dios nos ha perdonado de pecados que no merecemos. Dios nos ha lavado con su sangre que no merecemos. Dios nos ha redimido de la esclavitud que no merecemos. Dios nos ha dado libertad que no merecemos. Dios ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida que no merecemos. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestras vidas que no merecemos. Dios nos ha dado dones y habilidades y talentos que no merecemos. Dios ha puesto gozo en nuestras vidas que no merecemos. Dios ha puesto una paz inigual en nuestras vidas que no merecemos. Dios ha puesto esperanza en nuestros corazones que no merecemos. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia que no merecemos. Mas Dios nos ha dado una familia que no merecemos. Dios nos ha dado un techo en casa que no merecemos. Dios nos ha dado trabajo que no merecemos. Dios nos ha dado documentos legales que no merecemos. Dios nos ha dado un carro que manejamos que no merecemos. ¿Me está escuchando, iglesia? Todo ha sido por la gracia, misericordia, la extraordinaria gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Porque Él nos ha dado cosas que no merecemos. Ha hecho milagros en nuestras vidas que no merecemos. Ha hecho maravillas en nuestras vidas que no merecemos. Todo ha sido por su gracia, por su extraordinaria, gloriosa y grandiosa gracia de Dios. Mira, hermano, nadie puede cometer pecados grandes que sean más grandes que la gracia de Dios. Nadie puede cometer abominaciones o hacer abominaciones grandes que sean más grandes que la extraordinaria gracia de Dios. Por encima de lo que hemos hecho está la grandiosa gracia de Dios. Por encima de quien hemos hecho nosotros está la grandiosa gracia de Dios. La extraordinaria gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy.
Hay un canto muy hermoso, muy antiguo, por cierto, que habla acerca de esa sublime gracia. Dice el escritor: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y de mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Oh, cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, y aún cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Fue por su amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su grande amor, su gracia me salvó. Todo lo hizo por amor. La salvación es grande, hermano, porque su gracia es grande. La salvación es grande porque su gracia es extraordinaria. La salvación es grande porque su gracia es gloriosa. Y hoy día el Señor quiere mostrar de su gracia. Quiere mostrar de su gracia. Yo usé dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. Un hombre perverso, un hombre que había cometido abominaciones. Yo no sé si usted entiende bien la palabra abominaciones. Había cometido abominaciones en el templo de Dios. Había edificado altares a los Baales. Había hecho un altar a Acera. Métase a investigar cómo era la figura de una imagen de Acera. Para que vea lo abominable de lo que hizo este hombre. Pero un día él se arrepintió y Dios lo perdonó. En el Nuevo Testamento nos habla de un hijo pródigo que le dijo al padre: Padre, yo no quiero esperar a que tú te mueras, porque parece que no te vas a morir. Yo quiero que me des mi herencia. Quiero que me des lo que me corresponde. La Biblia no relata de que el padre trató de convencerlo. La Biblia no relata. Por eso yo decía hace un momento atrás, la gracia te va a permitir hacer lo que tú quieras hacer. La gracia te va a permitir vivir como tú quieras vivir. La gracia te va a permitir enlodarte y seguirte enlodando. La gracia te lo va a permitir. Pero también la gracia te va a recibir cuando reconozcas que la casa de Dios y el camino de Dios son los mejores caminos. Son los mejores caminos. Él quiere perdonarte por su gracia. Si alguien le pregunta a usted: hermano o hermana, ¿cómo estás? Usted dígale: por la pura gracia y por la pura misericordia de Dios, bien. Él quiere hoy día libertarte por su gracia, o sea, es gratis. Él quiere aceptarte y quiere mostrarte su amor por gracia, porque es gratis. Él quiere hoy día restaurar tu vida por gracia, es gratis. Él quiere renovar tu vida por gracia, es gratis. Él quiere regenerar tu vida por gracia, porque es gratis. Él quiere transformar tu vida por gracia, es gratis.